periodo de diástole y sístole, ¿sí? Contracción y relajación. Y cada uno de esos dos periodos tiene una fase en donde no hay movimiento de sangre, que es el periodo ISO de cada una de ellas, y hay una fase en donde ocurre movimiento de sangre. En el periodo de relajación, pues obviamente es el llenado, en el periodo de contracción, obviamente es la eyección de sangre, ¿cierto? Entonces, si ustedes analizan la gráfica y tienen en cuenta que esto es presión, esto es volumen de sangre dentro de las cámaras, y esto es volumen, todo lo que se mueva en este eje, pues está indicando cambio de volumen dentro de las cámaras. La gráfica va en este sentido. Todos los eventos que ocurren acá están indicando que el volumen en la cámara, digamos, hablemos exclusivamente de los ventrículos, el volumen en el ventrículo está incrementando, es decir, está entrando sangre al ventrículo. Todo lo que ocurra en este eje me indica un incremento de presión sin cambio de volumen, porque el volumen sigue estable. Cambio de volumen, se reduce el volumen porque pasamos de un volumen de 120 a 50. Cambio de volumen, ¿cierto? Pero con una presión poco variable. Y aquí, caída de presión, lo que nos indica esto, sin cambio de volumen. Entonces vamos a ver cada uno de los cuatro eventos cuál es esa línea. Entonces mire que todo arranca desde acá. Arranquemos de acá. Dice, se abre la valva mitral. Entonces, ¿a qué lado del corazón nos vamos? Lado izquierdo del corazón, y estamos entre aurícula y ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de lo que ocurre en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Del ciclo cardíaco exclusivamente en el ventrículo izquierdo, pero esto ocurre de la misma forma en el derecho o en las aurículas. Entonces hablemos de una sola camarita para entenderlo más fácilmente. Entonces miren, se abre la valva mitral, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? La valva se abre. ¿Y qué pasa con el volumen de sangre? Esto es volumen. Tenemos 50 ml de sangre en el ventrículo izquierdo. Y a lo que se abre la valva, ¿qué pasa con ese volumen de sangre? Bueno, periodo llenado. Incrementa. Se está llenando el ventrículo, ¿cierto? Entonces miren que aquí nos dice, esto es el periodo de llenado, o sea que ahí estamos en diástole. El corazón se está relajando, ¿cierto? Y se está llenando. Es el periodo de llenado ventricular. Ahora miren, se cierra la valva mitral. Entonces, ya no fluye más sangre porque se cerró la valva, ¿cierto? Ahora, el corazón o el ventrículo empieza a contraerse, ¿cierto? ¿Hay cambio de volumen? No, seguimos con los mismos 120 ml. Entonces, miren que pero ¿qué pasa cuando el ventrículo se está contrayendo? La presión estaba más o menos eso está en milímetros de mercurio, ¿cierto? Sí. La presión estaba en 10 milímetros de mercurio. Y el corazón empieza a contraerse, pero las válvulas están cerradas. Entonces, ¿qué pasa con la presión? ¿A cuánto llega más o menos? 80. A 80 milímetros de mercurio. La presión estaba muy bajita, ventrículo relajado, se abre la válvula, se llena el ventrículo, se cierra la válvula y el ventrículo empieza a contraerse. El ventrículo se contrae, la presión sube rápidamente en el ventrículo, pero el volumen de sangre no cambia porque las válvulas están cerradas. Esa es la contracción isovolumétrica. El corazón se contrae sin cambio de volumen. Cuando la presión dentro del ventrículo supera la fuerza que supera la valva, ¿qué pasa con la válvula ahora? Se abre. Y la sangre es eyectada. Periodo de eyección. La sangre sale del corazón. Entonces, de 120 ml que había en el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar cuando se abre? Ahora, ¿cuánto volumen tenemos? 100, así. Volumen. De 120 ml, el corazón, la valva aórtica se abre, la sangre es eyectada y el volumen del corazón cae nuevamente a 50. Vamos, el volumen de sangre en el ventrículo izquierdo cae a 50. ¿Y qué pasa con la presión? Eso sí, aumentó. La presión más o menos de 80
subió un poquito más o menos como a 110, 120. Porque igual el corazón sigue contrayéndose. Entonces, incrementó la presión, disminuyó el volumen. Ahora, ¿qué dice acá? Se cierra la válvula aórtica. ¿Cierto? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Hay variación de volumen? No. No. ¿Qué pasa con La presión bajó. ¿Y por qué baja la presión? Porque Un periodo de vuelve a relajación iniciar. volumétrico. El corazón se contrajo, eyectó la sangre, se cierra la válvula, ahora el corazón se relaja, pero no está entrando sangre. La presión tiene que caer. Y vuelve y se repite el ciclo. Es una gráfica muy sencillita que básicamente lo que nos esquematiza es la sístole, que sería, ahí donde empezaría sístole y terminaría, y empezaría diástole y terminaría. Por el cierre de qué válvula o la apertura de qué válvula está marcado el inicio de la sístole acá. Por el evento de qué válvula. Ahí tenemos dos válvulas, o aórtica o mitral. Y pasa o la apertura o el cierre, o la apertura o el cierre. Entonces, de esos cuatro eventos, ¿cuál determina el inicio de la sístole y el fin de la sístole? ¿Qué número? El inicio sería la válvula aórtica que se abre. El inicio sería que la válvula, si la válvula aórtica se abre, me inyecta la sangre. Eso es sístole. Pero para que la sangre se inyecte se tuvo que llenar primero. El inicio de la sístole está aquí, en el cierre de la válvula mitral. La válvula mitral se cierra y el corazón empieza a contraerse y sube la presión. Si no hay subida de presión, no va a haber apertura nunca de válvula aórtica. El cierre de la válvula mitral es el que me determina el fin de la diástole y el inicio de la sístole. Porque aquí el corazón empieza ya a contraerse, esto ya es sístole, pero es contracción isovolumétrica. Que este periodo únicamente ocurre para que la presión suba, para que se valga ahora la válvula aórtica. La sangre es eyectada, la presión sube un poquito, pero lo que ocurre realmente importante aquí es que el volumen cae. A lo que cae el volumen, se cierra la válvula aórtica. Y el cierre de la válvula aórtica me determina el final de la sístole y el inicio de la diástole. Porque miren que a lo que se cierra esta válvula, el corazón se empieza a relajar. Y a lo que se relaja, la presión cae. Esto ya es relajación isovolumétrica. El corazón se está relajando sin entrada de sangre, cae la presión, esto es diástole. Aquí ahora se abre la válvula mitral, el corazón se empieza a llenar, pero no hay cambio de presión propiamente dicho. Entonces, relajación isovolumétrica más periodo de llenado es la diástole, contracción isovolumétrica más el periodo de eyección en la sístole. Diástole, sístole. Final de diástole e inicio de sístole están dadas por el cierre de la válvula mitral. Final de sístole, inicio de diástole está dado por el cierre de la válvula aórtica. Eso es lo que funciona. ¿Se dan cuenta? El ciclo cardíaco es muy sencillo. Básicamente, hay una sístole y una diástole, no hay duda de eso, pero cada uno de esos sístole y diástole tiene una fase en donde se está relajando el corazón, pero no entra sangre, lo que permite la caída de presión, es esto. Y es el periodo de relajación isovolumétrica. Ahora, el corazón se sigue relajando, pero se empieza a llenar, hay cambio de volumen, pero no hay cambio de presión, que es la fase de llenado. Luego el corazón se empieza a contraer, pero no sale la sangre. Incrementa en consecuencia la presión y es la contracción isovolumétrica. Ahora la sangre sí sale del corazón, en consecuencia el volumen de sangre tiene que caer porque se está desocupando el ventrículo y ese es el periodo de eyección. Y si ustedes se dan cuenta de dos eventos muy importantes en la válvula aórtica, es a qué presión se abre y a qué presión se cierra. Miren que más o menos la válvula aórtica se abre cuando se alcanzan los 80 milímetros de mercurio y vuelve y se cierra más o menos por a los 100, 110, 120 milímetros de mercurio. ¿Alguna vez a ustedes les han medido la presión arterial? ¿Y
¿Tienen idea más o menos cuánto es el valor de referencia de presión arterial? 80 sobre 100. Humano? 80 sobre 100. Más o menos 120, 80. Estos valores de salen de esta. La presión arterial, ¿sí?, tiene un valor máximo y un valor mínimo. Tiene un valor máximo y un valor mínimo. El valor máximo es el pico máximo que se alcanza en el periodo de eyección. Porque cuando veamos presión arterial se van a dar cuenta que la presión arterial no es más que la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, sobre las arterias. Y miren que en el periodo de eyección se alcanza un pico de 120. Es la distensión máxima que le va a producir el corazón cuando bombe esa sangre sobre las arterias, alcanzando un pico de 120. Y la presión mínima a la que hay actividad en esa valva es 80 milímetros de mercurio. Por eso es que se habla que el normal es de 80 a 120. Siendo aquí el valor mínimo en donde hay actividad de la valva, por debajo de esa valva no se abriría y no saldría sangre. Y 120 pues es el pico máximo. Y esto es lo que se considera como normalidad en el caso del humano. Si hablamos perros, pues va a depender del tamaño, pero digamos que incluyendo pequeños y grandes, hablaremos de un valor más o menos de 130 sobre 70. ¿Sí? Obviamente podemos encontrar valores que van más o menos de entre 110 y 70 para perros de raza gigante, o valores más o menos de 130 sobre 90 para gatos y perros de raza pequeña. Pero normalmente se tiene como referencia de 85, pues 120, 80. ¿Clara esa gráfica? Es muy sencillo. ¿Ya está bien? Se relaja, no se llena. Pues caída de presión, sin cambio de volumen. Sigue siendo diástole, pero ahora se llena, cambio de volumen, sin cambio de presión. Ahora se cierra la valva, ¿cierto? Ahora el corazón se contrae, pero no sale sangre, sube la presión, la transmisión volumen. Se supera el 80 milímetros de mercurio, se abre la valva, la sangre sale, y esta salida de sangre pues permite que el corazón se desocupe. De 120 ml de sangre en el corazón, caemos a 50 ml de sangre, pues se pierde el izquierdo. Y en consecuencia, si cae la sangre, pues la presión aquí se va a modificar de acuerdo a la fuerza de contracción del corazón. Y esta eyección de la sangre es la que nos va a generar la tensión sobre los vasos sanguíneos que va a determinar la presión arterial. Por eso, después de ver esto, se habla de presión arterial. Pero antes de presión arterial tenemos que ver un concepto de gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, me dejan claro aquí esta parte.